A continuación, vamos a iniciar con la mesa redonda que se titula Una distancia social equívoca, cercanía y cuidado frente al COVID-19 en los pueblos indígenas del Bajo Marañón. Este es un proyecto que fue ganador del primer concurso de investigación en ciencias sociales aplicadas de CONDICET 2020. El trabajo de campo se desarrolló durante el 2021 y se trabajó con 4 comunidades que se autoidentifican principalmente como Cucama-Cucamiria del Bajo Marañón y pertenecen a la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón. Estos son Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa. Y basada en la etnografía de este proyecto, se pone en diálogo y en tensión a las políticas del Estado peruano sobre el aislamiento y distanciamiento social orientadas al cuidado de la población, con los protocolos y estrategias diseñados desde los propios pueblos indígenas. El objetivo de este proyecto fue comprender las formas y la organización del cuidado de las comunidades que habitan en esta área petrolera de la región, para así entender histórica y etnográficamente cómo las disposiciones estatales se han llevado a cabo durante la pandemia. En estos pueblos la pandemia llegó luego de una serie de derrames de petróleo y epidemias que son endémicas en el área. La finalidad de este proyecto ha sido generar información empírica para contribuir con el Estado, con el diseño de las políticas interculturales sobre salud y cuidados, que han suscitado malentendidos en los últimos meses a raíz de la emergencia sanitaria. Entonces, a continuación voy a presentar a los ponentes de esta mesa. Primero tenemos a María Eugenia Ulfe, que es profesora principal e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. El año pasado publicó con Ximena Málaga Sabogal el libro Reparando Mundos, Estado de Víctimas en los Andes Peruanos, con mención honrosa en el premio Flora Tristán de la sección Perú-Laza 2022. También contamos con la presencia de Carolina Rodríguez Alza, licenciada en Lingüística y magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa estudios doctorales en Antropología Lingüística en la Universidad de Texas en Austin. Asimismo nos acompaña Roxana Vergara Rodríguez. Ella es egresada de la maestría de Antropología por la PUC también, y actualmente trabaja como especialista en género e interculturalidad en PNUD Perú. Esperamos también contar con la presencia de Gerald Gómez, que es egresado de Antropología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y también participó en el equipo de trabajo de campo del proyecto mencionado. También yo tendré una breve participación. Mi nombre es Alexandra Reyes y soy licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente practicante profesional del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y por último tendremos los comentarios de Miguel Ángel Cadenas. Él es agustino español, licenciado en Teología Pastoral, con 28 años de permanencia en Loreto, 20 de los cuales acompañando al pueblo de Cucama, del Bajo Marañón, y 8 en la ciudad de Iquitos. Entonces, el orden de los ponentes va a ser de acuerdo a las presentaciones. Primero iniciaremos con Maquena para que nos presente el trabajo de investigación, luego continuaremos con Carolina, Roxana, Gerald y Carolina. Luego haré unos breves comentarios yo de mi parte y de ahí ya esperamos los comentarios de Miguel Ángel. Más o menos cada uno de los participantes tiene 10 minutos en esta primera ronda. Miguel Ángel, puedes extenderte un poco más hasta 15 y de ahí ya continuamos más con la conversación. Entonces, comenzamos con Maquena. Buenas noches, espero que se me escuche. Creo que el internet está mal. Estoy en Bogotá, me van a buscar en el hotel, pero el internet es muy mal. Parece que estamos teniendo unos pequeños problemas primero para que Maquena comience la presentación. Vamos a darle un minuto para ver si se vuelve a reconectar. Sí, acá estoy. Perdón, Alex, ¿podrías ayudar con el PPT? Estaba disculpándome en realidad porque el internet está muy malo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todas y a todos.
voy a presentar brevemente lo que ha sido este proyecto de investigación, una distancia social equívoca, cercanía y cuidados frente al COVID-19 en pueblos indígenas del Bajo Marañón. Como mencionó Alexandra, este ha sido un proyecto ganador de los fondos de CONCITEC, FONDECID para Ciencias Sociales Aplicadas del 2020. Quiero primero también agradecer a Monseñor Miguel Ángel Cadenas por acompañarnos, a Gerald, que espero que pueda ingresar, a Rosa, a Roder, a Roxani, que fueron muy importantes para el inicio de este proyecto de investigación y para el trabajo de campo también. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer en esta ocasión es primero voy a presentar brevemente el proyecto, luego va a pasar Roxana Vergara a hablar un poco de los lugares del campo. Queríamos que participe Gerald Gómez, pero no sé si va a ser posible. Y luego vamos a pasar a la presentación de resultados preliminares por Carolina Rodríguez, y Alexandra va a presentar también un caso que es Nueva Santa Rosa. Y tendremos los comentarios a cargo de Monseñor Miguel Ángel Cadenas. La siguiente, porfa. Ya. Bueno, hace poco un historiador ha publicado un libro chico sobre la pandemia. Y sucede, en realidad, y repite un poco lo que siempre hemos visto que pasa cuando se describe la pandemia, ¿no? Lo primero es la manera como los pueblos indígenas casi no son mencionados. Es decir, desaparecen de la mención del sufrimiento, del padecimiento, de la... En segundo lugar, cuando aparecen mencionados los pueblos indígenas, quedan relegados a narraciones que en realidad los vinculan más a sistemas de creencias, donde terminan siendo exotizados. En tercer lugar, se les describe directamente como una población vulnerable, pero no se cuestiona ni problematiza esta condición de vulnerabilidad, ¿no? Ni se pregunta qué es aquello que los hace vulnerables. Y por último, no hay una mención a lo tarde, que es un poco lo que vamos a ver, que el Estado llegó con un decreto y con un plan para poder abordar la pandemia en pueblos indígenas. Los desencuentros han sido muchos y demasiados y más grandes también. Por ejemplo, muchos programas sociales y las políticas son diseñadas y pensadas desde Lima y con muy poca voluntad siquiera para preguntarse por la geografía del lugar o para preguntarse por el presupuesto y cómo va a ser este distribuido en un ecosistema donde el principal medio de transporte es fluvial. Y a pesar de ser una región petrolera, se paga muy caro precisamente por el combustible, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una nota de un funcionario estatal de Lima en el 2020, donde señala muy a la distancia que los indígenas han cerrado sus comunidades, no usan máscaras y no dejan entrar, no entienden y no cooperan. Que es un poco una mirada bastante estereotipada y general, en realidad. Y en segundo lugar tenemos el acercamiento de un agente comunitario de salud en Puninico, en la misma época, ¿no? Donde él menciona que la enfermedad y la cura son colectivas. No se puede dejar a sus familiares a su suerte, como dicen los de salud. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, en este proyecto partimos de pensar juntas alrededor de la noción de equívoco, alrededor de esta idea de desacuerdo, de cuando, por ejemplo, pensamos que una palabra o término tiene solo un significado que va a ser comprendido de la misma manera por todas las personas. Podemos pensar, por ejemplo, en el color blanco. Nosotros percibimos una tonalidad blanca. Si conversaríamos con un poblador inuit,
por ejemplo, él describiría demasiadas tonalidades de blanco. Entonces, la pregunta del equívoco se hace importante. Sobre todo, nosotros la problematizamos a partir de pensar alrededor de las estrategias de Estado, es decir, la estrategia del aislamiento, distanciamiento y de la cuarentena. Pensando sobre todo que el aislamiento siempre es una estrategia de frente a amenazas, frente a epidemias o simplemente para aprender del bosque. Entonces, nosotros partimos de que el Estado promulga un decreto de emergencia sanitario enviando a mantener aislamiento social. En hombres no particulares sobre los vínculos que unen los cuerpos entre parientes y el cuidado de estos a pesar de la distancia física. Y cómo estas nociones indígenas diferenciadas por género interactúan con las instituciones del Estado. Y cómo se ha comprendido el concepto a partir de experiencias previas en que utilizaron el aislamiento social como una estrategia para enfrentar a otras enfermedades. Siguiente lámina, por favor. Y en este sentido, el objetivo de este proyecto, lo que hemos buscado en realidad es generar información cualitativa de forma etnográfica. Nosotros somos antropólogas, digamos, hay una antropóloga lingüista, hay una antropóloga abogada, hay dos antropólogas, los que nos ayudaron, quienes nos ayudaron desde la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, fueron antropólogos y también hubo un abogado. Y lo que buscamos fue generar información empírica, en realidad, porque se necesita repensar la manera como se diseñan políticas interculturales sobre salud específicamente. Se necesita pensar nociones de aislamiento. Comunidades Pucama-Pucamini, para poder comprender así las nociones indígenas de aislamiento y distanciamiento social que desarrollaron estos pueblos y poder describir sus prácticas vinculadas sobre todo a los cuidados, es decir, a cómo implementaron el aislamiento y el distanciamiento social durante la emergencia sanitaria y sobre todo cuáles fueron estas políticas de cuidado que llevaron a cabo. Entonces ahora va a continuar Roxana. Sigue la siguiente lámina, por favor. Sí, buenas noches con todos. Sí, yo voy a precisar un poco dónde realizamos esta investigación. Como señalaba hace un momento Maquena, nosotros hemos trabajado con 4 comunidades que se autoidentifican como Cucamas Cucamiria y nosotros hemos también tratado de seleccionar comunidades, ¿no?, que se encuentran vinculadas por experiencias históricas comunes, pero también por experiencias recientes, ¿no? Y una de las experiencias que ha marcado mucho a estas comunidades ha sido la experiencia de los recientes derrames de petróleo, bueno, en realidad que se han intensificado durante la última década a partir de la rotura del oleoducto norperuano, pero son comunidades también que han tenido una alta movilidad, tanto social como física, ¿no? Debido también a que son comunidades que tienen una vinculación muy particular, muy especial con el río, que no solamente tiene vínculos en términos de que les permite, a través de los ecosistemas que genera, tener recursos para sobrevivir, principalmente a través de la pesca, que es una de las, digamos, uno de los alimentos de los cuales se obtiene mayor cantidad de proteína, y también, pero también todos esos vínculos espirituales, ¿no?, que hacen de que la afectación o la contaminación que experimentaron previa a la pandemia cambiara mucho sus formas de vida, ¿no?
Y estas comunidades también son comunidades muy vinculadas al comercio en la zona ribereña, ¿no? Estas comunidades de Cuinico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa, por estar cerca también a la quebrada de Cuinico, digamos, la mayoría de sus prácticas de comercio han estado muy ligadas a las ciudades, ¿no? A las ciudades amazónicas de Yurimaguas y al puerto de Nauta, también al centro poblado de Maipuco, y digamos hasta incluso hasta la zona de la capital, ¿no? Hasta Iquitos. Además de la pesca, también ellos han tenido una experiencia histórica muy intensa de explotación, ¿no? Explotación de sus recursos, por la ubicación que tienen también bastante cercana al Parque Nacional, a la Reserva Pacaya-Samiria, ¿no? Entonces ellos han experimentado de manera intensa lo que ha implicado la explotación en los últimos años, por ejemplo, de los recursos madereros, ¿no? Con una intensificación de los procesos de reforestación. Entonces son comunidades que han, debido a esa situación, ¿no? Durante muchos años también han tratado de ocultar o han ido perdiendo los rasgos externos de su identidad, ¿no? De esta identidad que ahora reivindicas, que es la identidad Cucama-Cucamiria, y que ha tenido como consecuencia también la pérdida de muchas de sus referencias históricas, su idioma, ¿no? Y algunas expresiones que comúnmente podrían constituir rasgos objetivos o externos de su identidad, ¿no? La siguiente, por favor. Ah, sí. Entonces, estos pueblos también, sin embargo, por su ubicación en la zona ribereña, han tenido de una manera directa o indirecta una relación, por lo menos a partir de la década del 70, si no 60, con atenciones puntuales de los servicios de salud, ¿no? Em, la atención ha sido casi aislada, ¿no? A través de las plataformas, a través de, primero, por ejemplo, de las plataformas que se desplazaban del ejército para llevarles algunos medicamentos, algunos campañas, ¿no? De prevención de enfermedades, pero eran acciones muy aisladas. Este abandono, como ellos lo relatan, ¿no? En este primer tiempo, ha estado marcado por la falta de atención en salud de enfermedades que se consideran endémicas en la zona, como el dengue, la malaria, problemas respiratorios, diarreas, ¿no? Pero sin embargo, ellos también han contado con alianzas locales, ¿no? Por ejemplo, justamente la iglesia, digamos, católica a través de la parroquia de Santa Rita de Castilla y, y un grupo de religiosas también han formado agentes comunitarios en salud, ¿no? Promotoras, parteras, movilizadoras, que de alguna manera pudieron contar con algunas herramientas de la medicina, de la biomedicina, ¿no? Para poder atender las enfermedades que los acosaban y sobre todo muchos conocimientos de preventivos, ¿no? Los cuales también iban acompañados, como vamos a relatar más adelante, de lo que es sus conocimientos en lo que ellos denominan medicina vegetal, ¿no? Que es medicina natural y el uso de plantas medicinales, etcétera. Y todas estas capacitaciones permitieron que se formaran personas que podían de alguna manera combinar estas medicinas, biomedicina con medicina natural, ¿no? Luego estas personas fueron reconocidas ya formalmente como agentes comunitarios de salud cuando se impulsó, se creó la microred de salud de Maipuco, que es el centro poblado más cercano a las 4 comunidades. Y ya con el paso de los años, digamos en las últimas 2 décadas, se ha desarrollado a través de todo el movimiento indígena, se impulsó para el desarrollo de una política sectorial de salud intercultural, que sin embargo no se llegó a implementar, ¿no? Em, Luego de esta experiencia tan difícil, como señalé en su momento, pues tuvieron también otra experiencia muy fuerte, que fue la de la contaminación petrolera, ¿no? Que ellos identifican como una peste, una enfermedad, una epidemia también, ¿no? Que se produjo debido a la rotura del oleoducto norperuano en el 2014 en la cuenca de Curinico, ¿no? Y
Este accidente, o este suceso, mejor dicho, causó muchas enfermedades vinculadas a la intoxicación, ¿no? A los procesos de intoxicación por metales pesados. Es decir, a enfermedades endémicas se sumaron todas estas enfermedades experimentadas por la peste, una enfermedad que trajo el petróleo, y que también tuvieron de alguna manera su efecto a nivel de las políticas estatales, ¿no? A través del modelo de atención de salud integral intercultural, que se impulsó gracias al proceso de negociación y las alianzas que se establecieron en estas cuencas, 5 cuencas, que fueron calificadas luego por el Estado como circuito petrolero, ¿no? Es decir, una nueva calificación, digamos, añadida, ¿no? A una clasificación como zonas endémicas. Va a surgir esta nueva clasificación de poblaciones articuladas por el circuito petrolero, y es una política que se aprobó en el 2017, debía haber empezado, y tampoco tuvo muchos impactos, salvo la creación de implementación de algunos módulos de salud en una de las comunidades, que es la comunidad de Cuninico, pero que luego fue también extendido, se crearon más módulos en las otras 3 comunidades de la cuenca: Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa, a partir del proceso judicial que hicieron las comunidades para ser atendidas en salud, ¿no? Entonces, digamos, todos los pocos beneficios que han podido tener, o las pocas respuestas que han podido tener del Estado, han sido no solamente en situaciones muy críticas, sino también debido a lo que ellos han llamado parte de sus luchas, ¿no? Junto a este proceso de lucha también ha venido esta necesidad, y a la vez también em, oportunidad, ¿no? Como señalan ellos, de poder autoidentificarse y organizarse en torno a su identificación como pueblo Cucama Cucamiria, y articularse a organizaciones, una organización de Cuenca, que es la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón, la FEDECUM, otras plataformas más extensas con otras cuencas, ¿no? Del Pastaza, las Corrientes, Morona, ¿no? Y que les ha permitido también luchar nuevamente por obtener, digamos, que se garanticen sus derechos a la salud, ¿no? En la actualidad, o en los últimos años, antes de la pandemia incluso, se llegó a impulsar el desarrollo de políticas post-petróleo, ¿no? Que fue una demanda que ellos tenían para el reconocimiento de sus derechos, pero que sin embargo se aprobó durante la pandemia más bien como un plan de atención integral de salud, ¿no? Para estas 4 comunidades, pero que tampoco tuvo mayor eficacia durante la pandemia, justamente debido a las restricciones que el propio Estado luego impuso, ¿no? Entonces, son comunidades que han experimentado diferentes maneras y han sido clasificados también de diferentes formas y recibido diferentes planes y políticas del Estado, pero que no ha tenido un impacto concreto no se ha visto ese impacto, ¿no? De medidas sanitarias luego durante la pandemia. Siguiente, por favor. Sí. Este es un mapa que hemos construido a partir de las referencias que nos dieron también nuestras entrevistas que hicimos a funcionarios públicos, y es un mapa en el cual se visualiza un poco la pertenencia actual de estas 4 comunidades a la microred de Maipuco, ¿no? Que es una red que tiene solamente puestos y centros de salud, nivel 1, 1, 2, 1, 3. Esto quiere decir que brinda atención primaria, ¿no? Pero que no atiende enfermedades complejas, ¿no? Para eso las personas tienen que trasladarse a Yurimaguas, o tienen que trasladarse hasta Nauta para luego ser trasladados a Iquitos, ¿no? A Yurimaguas son más o menos de Surcada unas 8 horas, ¿no? Si es que no hay mucha corriente opuesta, ¿no? Y para el lado de Nauta tienen que viajar también alrededor de 8 horas, y luego ir en carro hasta Iquitos, ¿no? Entonces, ellos, conscientes de estas limitaciones y el limitado acceso que tenían, porque también muchos centros y postas de salud a los cuales usualmente acuden, como el de Maipuco, fue también
no solamente excedido en su capacidad, sino también limitado en el acceso debido a las medidas de restricción que hicieron que muchas comunidades también se cerraran, ¿no? Entonces, esta experiencia y esta ubicación va a ser que luego desarrollen una serie de prácticas que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Finalmente, quisiéramos mencionar también que cuando hablamos nosotros de campo, si bien hemos hecho descripción territorial del contexto del grupo con el cual hemos podido trabajar, también quisiéramos señalar que para nosotros el trabajo, el mismo noción de campo fue problematizada en nuestro proceso de investigación, dado las dificultades de distancia geográfica, pero también la distancia física que trajo la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros mismas como investigadores nos planteamos una serie de reflexiones sobre cómo el distanciamiento que estaba orientado para el cuidado, ¿no? Y también, digamos, las limitaciones propias del presupuesto que teníamos, en el cual, como estamos en pandemia, se supone que no íbamos a desarrollar este campo, pero era necesario hacerlo, ¿no? Nos hizo repensar nuestras propias metodologías de trabajo. Nosotros, esa es una fotografía como empezamos así, empezamos como siempre nos hace recordar Carolina, cada uno en diferente lugar, ¿no? Uno en Lima, otro en Estados Unidos, otras estábamos en Loreto. Nos hizo pensar también un poco sobre estas nociones de distancia, estas nociones de cercanía, ¿no? Las posibilidades que nos daba digamos, la digitalidad para estar juntos, pero también la distancia que significaba con otras poblaciones, como las poblaciones con las cuales estábamos trabajando, debido a las limitaciones en la infraestructura digital que tenían, ¿no? Nos hizo pensar también nuestra propia posicionalidad, porque investigar en la pandemia implicó que nosotros también experimentáramos la pandemia, pero a la vez también nos dio la oportunidad de desarrollar trabajos colaborativos, ¿no? Por ejemplo, con Gerald, que ojalá, no sé si ya llegó, Gerald Gómez, que fue uno de los estudiantes con los que realizó campo directo, digamos, y luego nosotros ya lo alcanzamos después cuando la pandemia bajó un poquito y se abrieron las vías, ¿no? Y pensar también en cómo las nociones de distanciamiento y cercanía, pues no solamente se construyen a partir de lo físico, sino también implican mucho de lo social, ¿no? Y es precisamente la reflexión sobre lo social, que es una reflexión, y sobre esta cercanía y distanciamiento social, va a atravesar también las respuestas y los hallazgos de nuestra investigación en este contexto que era, por cierto, bastante incierto y cambiante, ¿no? Sí, la siguiente. Sí, bueno, ese es el viaje de nuestro compañero Gerald a una parte de la comunidad de San Francisco. Ujú, ujú. Sí, la siguiente ya no ya es Carolina. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches. Creo que quizás también más adelante vamos a hablar sobre las experiencias de campo, ya que no se encuentra nuestro compañero que realizó las visitas de campo. También podemos escuchar la experiencia que Alexandra Reyes nos va a compartir también. Entonces, de todos modos no vamos a perder esa parte. Entonces, bueno, luego de más de un año de proyecto, hemos pues pasado por diferentes etapas, no solamente el planteamiento de proyecto, ganar un financiamiento también, pasar al recojo de datos, a la sistematización de datos, sino que hemos ido procesando los datos y ya se tienen algunos resultados preliminares. Entonces, de eso vamos a hablar en esta sección. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. El siguiente. Entonces, una de las preguntas que conducían, ¿no?, nuestra investigación era qué era el aislamiento y el distanciamiento para las comunidades Cocama, Cocamiria del Bajo Marañón, ¿no? Entonces, para eso, principalmente nos centramos en como dos puntos, ¿no? Que era saber cuáles eran las políticas estatales que se habían dado en el Estado peruano en el contexto de la pandemia,
y cómo estas habían llegado y habían sido puestas en práctica por las comunidades Cocama-Cocamiria. Entonces, lo primero que hicimos fue pues, hacer una sistematización de políticas estatales y podemos retroceder, ¿no? Ir al slide anterior, la diapositiva anterior. Gracias. Entonces, bueno, esta es una gráfica que hemos utilizado para representar, ¿no? Esta sistematización de las políticas estatales vinculadas a la pandemia. Eh, Claramente es una data realmente de alto flujo, ¿no? A quienes hemos ido haciendo seguimiento a lo largo, pues, del año 2020, ¿no? Había una serie de normativas que iban siendo emitidas, además que eran de diferente índole, ¿no? En este caso nosotros hemos considerado las nacionales, pero también las regionales vinculadas a Loreto, ¿no? Y dentro de las de Loreto incluso aquellas que se han aplicado a los pueblos indígenas también, ¿no? Entonces, este es en realidad una gráfica que resume todo ese esfuerzo, ¿no? Donde hay una serie de normativas que se han emitido desde el Estado peruano y que además reflejan, ¿no? Una concepción desde Lima, ¿no? Y lejana además a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en todos estos meses que tratamos de graficar aquí, ¿no? Nosotros hemos ido recolectando, ¿no? La normativa y hemos visto además cómo, por ejemplo, hay una noción de aislamiento y distanciamiento que parte, ¿no? De la realidad que se vive no solo en la capital, sino también en las zonas urbanas, ¿no? Y además con todos los beneficios, los servicios que en ellas se encuentran. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Entonces, todo esto en realidad genera pues un contraste bastante interesante, que es de donde se ha enfocado también nuestro proyecto de cómo, ¿no? Estas políticas, ¿no? Llegan y se ponen en práctica, ¿no? Entonces, de manera muy general, ¿no? Y preliminar, claro está, uno de los primeros puntos que notamos es que la normativa planteaba una distancia individual, ¿no? Que además era como distanciar a los individuos, ¿no? De unos de otros, incluso por ejemplo dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo comunal, ¿no? Entonces hubo una restricción de movilidad y aislamiento domiciliario, ¿no? Hubo protocolos y materiales también de bioseguridad para justamente evitar ese contacto y promover la distancia individual, ¿no? Cosas como mascarillas, ¿no? Guantes, lavado de manos, alcohol en gel, incluso las pantallas que también se utilizaban para distanciar a las personas unas de otras, ¿no? Algunas otras pautas de distancia como la medición, ¿no? De 1 metro, 2 metros, y también clasificación de, por ejemplo, quiénes eran las personas que eran más vulnerables. Es decir, eso era un poco como a lo que apuntaba, ¿no? Esta normativa del Estado. Otra noción también importante era la de aislar, ¿no? Para curar. Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando en la normativa se señalaba que el aislamiento, ¿no? Tenía que ser aplicado a la persona que, digamos, tenía síntomas o había contraído COVID, ¿no? Entonces se le aislaba, por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Se aislaba incluso los platos, los vasos, ¿no? El lugar donde esta persona estaba pues descansando, ¿no? O reponiéndose hasta llegar incluso a un hospital, ¿no? En el mismo hospital también había zonas, ¿no? De aislamiento para casos COVID, ¿no? El aislamiento también, pues, concebía toda la sintomatología, la prescripción y la posología, ¿no? Con esto nos referimos a que, pues, había un cierto tratamiento, ¿no? De la persona, y esto también generaba, pues, un aislamiento, una distancia frente a un grupo o una comunidad que era la comunidad que todavía no había contraído, por ejemplo, este virus. Había también una clasificación sobre casos de urgencia, ¿no? Saber, por ejemplo, quién entraba a UCI, ¿no? Quién era la persona que tenía que hacer aislamiento en casa, ¿no? En qué momento se pasaba a un centro tal vez de aislamiento o a una, mm, o a una hospitalización, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente? Ok.
Entonces, esta normativa en realidad contrastaba mucho con las nociones que nosotros hemos ido encontrando, ¿no? Es decir, unas nociones que más bien en el pueblo Cocama aseguran, ¿no? La convivencia en comunidad, y eso es lo que vamos también a comentar en un momento. Pero entonces, siguiendo, digamos, un flujo orgánico de estas medidas, estas normativas desde el Estado, que fue una de nuestras primeras, ¿no? aproximaciones a este problema, a este proyecto de investigación, ¿no? Siguió con la discusión sobre cómo había llegado la información, ¿no? Entonces, a través de las distintas entrevistas que se realizaron en las 4 comunidades donde la población se autoidentifica como Cocama, encontramos algunos puntos relevantes, ¿no? De cómo la gente daba cuenta de la información que llegó a la comunidad, ¿no? Entonces, algunos medios, por ejemplo, a recalcar son la comunicación de persona a persona, ¿no? Y eso puede verse no solamente, digamos, en el encuentro físico de cara a cara, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona llegaba a la comunidad, ¿no? O un vecino se visitaba con otro, sino incluso también mediante medios de comunicación como llamadas telefónicas, ¿no? Incluso algunas personas hablaban de que lo habían escuchado por televisiones, por ejemplo, en la comunidad, en las comunidades hay pues algunos pobladores que cuentan con televisores con cable, entonces así se habían enterado, por ejemplo, de los mensajes a la nación, ¿no? De las normativas, los cambios de normativas, las medidas que se iban dictando, ¿no? Que además iban en constante actualización. Entonces, este contacto de persona a persona ha sido fundamental, pero también ha sido mediado, ¿no? A través de medios de comunicación, de redes sociales, y esto ha sido fundamental para la comunicación de la llegada de la enfermedad al Perú, del avance de la enfermedad en distintas regiones del Perú y además su cercanía en la zona del Bajo Marañón. Además, ¿no? En algunas entrevistas se da cuenta, por ejemplo, que cómo ha llegado esta información ha sido a través del personal de salud y otros funcionarios, ¿no? Ahora, claramente hay una cronología, ¿no? Que va cambiando a lo largo de los meses del 2020 y también del 2021, ¿no? Donde vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el personal de salud, ¿no? Tal vez no fue uno de los primeros medios de comunicación para las personas de estas comunidades, sino hacia más adelante, ¿no? Los funcionarios también, hubieron algunos funcionarios que llegaron, ¿no? A visitar, ya sea el centro poblado, algunas comunidades, pero eso fue mucho más adelante también. Es decir, hay una mirada también que hemos tenido en cuenta según las olas, los meses, ¿no? Entonces también para comprender el fenómeno de la COVID, la llegada de la COVID a las comunidades, pero de una manera también más detallada, ¿no? Que a veces en las entrevistas las personas han podido explicar un poco, que también hemos cruzado con la información, ¿no? Del contexto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, algunas ideas, ¿no? Preliminares sobre qué se habla, qué se dice, ¿no? Y cómo esto se operativiza en las prácticas de la población Cocama de estas 4 comunidades mencionadas, ¿no? Existe en realidad, una bastante fuerte respuesta sobre no conocer, ¿no? Sobre qué es la COVID o de dónde viene. Sin embargo, también se ha encontrado que muchas personas señalan que esta es una enfermedad que viene pues del extranjero, que es una enfermedad que viene de China. Incluso en algunos casos también se ha registrado, por ejemplo, que estas hipótesis, ideas sobre otros orígenes de la COVID, orígenes artificiales como hechos por otros humanos, ¿no? En laboratorios también ha aparecido en estas comunidades, ¿no? Algo que también nos resulta muy interesante, ¿no? Y sobre todo concibiendo el primer año de pandemia del 2020, es que la población cocamiria de estas comunidades ha señalado que esta es una enfermedad definida principalmente por su letalidad, ¿no? Estamos hablando además de un periodo antes de la vacunación, ¿no? Entonces la gente señalaba que esta era una enfermedad muy letal, ¿no? Pero letal no necesariamente porque, digamos, eso es muy interesante, ¿no? No solamente porque,
digamos, puede matar a una persona, sino porque cuando entra al cuerpo tiene un proceso tal que es un proceso lento que va desgastando al cuerpo, ¿no? Que lo debilita y que además no lo deja igual luego de que pasan los síntomas. Y esto es además es muy interesante, ¿no? Porque a veces la idea de letalidad nos lleva automáticamente a la idea de muerte, ¿no? Pero en este caso hay también un detalle sobre el proceso que sigue en el cuerpo la enfermedad. Otras ideas también preliminares sobre las nociones de COVID que se han identificado en este estudio es que la enfermedad proviene de fuera, ¿no? Y la idea de fuera no es no solamente una referencia, por ejemplo, a su origen en un país fuera del Perú, sino que además hay un proceso, ¿no? De persona a persona que ha ido llevando esta enfermedad de países a otros países, de países a Perú, de diferentes ciudades del Perú hacia finalmente las ciudades más cercanas a estas comunidades, ¿no? Y luego hacia las comunidades, ¿no? Además, hemos identificado que hay algunas, ¿no? En algunas entrevistas, los pobladores de estas comunidades hablan también sobre la posibilidad de que estas enfermedades hayan sido llevadas por el viento y por el aire, ¿no? Esta argumentación además está muy vinculada a que las comunidades cerraron, ¿no? Sus fronteras, ¿no? Tras las primeras normativas de aislamiento, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿cómo es que ha podido llegar la enfermedad si nosotros hemos cerrado la comunidad, ¿no? Entonces las personas comienzan también a apelar a, bueno, es posible que haya llegado por el viento, por el aire, ¿no? Y bueno, esto también tiene un correlato con muchas otras enfermedades que han ocurrido en la Amazonía. Entonces también esto se puede leer en términos panamazónicos, ¿no? ¿Podemos continuar? La siguiente diapositiva. Entonces, algunas otras ideas preliminares sobre las nociones de aislamiento y distanciamiento y cómo estas han sido finalmente recibidas y practicadas, ¿no? Porque en nuestro modo de acercarnos, ¿no? A estas concepciones, ¿no? De aislamiento y de distanciamiento entre la población que se autoidentifica COCAMA en el Bajo Marañón ha sido a través de sus prácticas, ¿no? Y podemos identificar dos puntos que consideramos importantes, ¿no? El primero es que el aislamiento no ha sido individual, ¿no? Tal como, por ejemplo, la normativa se apuntaba, ¿no? Sino que la población de estas comunidades ha practicado pues un aislamiento colectivo, pero además un aislamiento hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? De que se cerraron las comunidades, ¿no? Haciendo claramente práctica de su autonomía, ¿no? La autonomía de estas poblaciones sobre su territorio. Entonces, las directivas señalaron que nadie salía, ¿no? Y también nadie entraba, ¿no? Entonces hubo una vigilancia comunal, ¿no? Se organizaron estas comunidades para hacer una vigilancia de las fronteras, ¿no? Para que nadie llegue atracando sus botes, por ejemplo, en los puertos, ¿no? Incluso se tuvo una limitación y se evitó que, por ejemplo, las personas que venían de comunidades cercanas cruzaran, ¿no? Por otras comunidades, ¿no? Además, estas comunidades diseñaron también protocolos de ingreso, ¿no? Puntos estratégicos de recepción de alimentos cuando también se dio una normativa de reparto de alimentos para proveer, ¿no? Ayuda a las poblaciones indígenas, ¿no? Y también, ¿no? Algunos puntos estratégicos para recibir a los retornantes, quienes eran personas que tenían como origen una de estas comunidades o tenían familiares, ¿no? En estas comunidades a los que venían a pedir ayuda, ¿no? De ese modo, la población que ha participado en este proyecto practicó este aislamiento colectivo hacia afuera, ¿no? Entonces, esto además ha ido poco a poco desarrollándose en los diferentes meses del año, principalmente 2020 y posteriormente en el 2021. Otro punto también es cómo esta práctica de aislamiento y distanciamiento era vista, ¿no? Como una forma más bien de abandono, ¿no? De los familiares, ¿no? Es muy interesante y quisiera comentarlo de que en varias entrevistas las personas decían
cómo vamos a, ¿no?, abandonar, por ejemplo, a nuestros familiares que retornan a la comunidad, ¿no? O las personas que están preocupadas en que un familiar suyo se vaya al hospital, ¿no? Porque ahí va a estar solo, ¿no? Entonces, esta idea de aislar, ¿no? De distanciarse, en realidad, pues era poner en peligro, ¿no?, la vida de los otros. Por el contrario, ¿no?, en las prácticas identificadas como parte de este estudio, encontramos que la cercanía, ¿no?, era importante para el cuidado, ¿no? Y un cuidado hacia adentro, donde la comunidad se fortalecía, más bien estando junta y estando en contacto, ¿no? Por ejemplo, entonces, para fortalecer, ¿no?, los vínculos, ¿no?, era importante la cercanía, ¿no?, para acoger, ¿no?, a quienes estaban enfermos, para curarlos también. De ese modo se plantearon reuniones comunales, se visitaban entre moradores, ¿no?, por ejemplo, para compartir tal vez alguna receta, ¿no? Y había también, y hubo también una activación de promotores de salud que fue fundamental, ¿no? Cuando al cierre de las comunidades, ¿no?, el personal de salud, por ejemplo, del centro poblado más cercano, en Maipuco, no podía ingresar, ¿no?, a la comunidad, entonces se reactivó, se reactivaron los roles de los promotores, entonces ellos también podían realizar visitas a los miembros de la comunidad. Otro punto también es esta idea de cercanía física, ¿no? Por ejemplo, para identificar los síntomas de los cuerpos, ¿no? Si había alguien que tenía algún dolor, ¿no? Si alguien que tenía tos, ¿no? Tenía fiebre, entonces había que estar cerca, había que tratarlo, ¿no? Entonces esta idea de distanciamiento más bien ponía en riesgo su vida, ¿no? Los tratamientos con medicina también vegetal o biomedicina o una incorporación de ambas prácticas también se identificaron en estas entrevistas. Y finalmente, este cuidado frente a lo que era el cuidado del Estado, ¿no? La idea máxima de cuidado en el Estado era que ante la gravedad, ¿no?, de los síntomas de COVID, las personas fueran a atenderse al hospital, ¿no? Entonces esto, pues, según incluso eh, para la población cocama de estas comunidades, ese era como un riesgo mayor, ¿no? Porque finalmente al estar en los hospitales, no solamente los familiares estaban pues distanciados y las personas contagiadas estaban aisladas, sino que pues esta distancia era la que finalmente ponía en riesgo la vida de las personas, la que, por ejemplo, podía llevar, ¿no?, hacia la muerte de la persona contagiada. Entonces, creo que no sé si hay otro slide más. Creo que ahí nos quedamos. ¿En el siguiente? Sí. Entonces, ahora voy a dar paso a Alexandra Reyes, que nos va a contar también sobre su experiencia de campo. Gracias, Carolina. Bueno, yo voy a contarles un poco algunos resultados que tuvo mi proyecto de tesis, que fue todo dentro de este marco del proyecto mayor. Y va a ser algo breve, voy a dar algunas pinceladas de estos resultados. Y para comenzar, la pregunta que yo me planteé era entender cuáles eran las narrativas y experiencias de cuidado durante la pandemia en relación con las nociones de enfermedad y cuerpo en esta comunidad en específico, Nueva Santa Rosa. Y comprender las nociones de COVID-19 estaba ligado no solo a las características que se podía dar de la enfermedad, sino a las historias de la llegada de esta, que resultaron ser el hilo conductor de la tesis y, bueno, parte fundamental. Por lo tanto, quiero comentar un poco de esto. Aunque en un primer momento se asumió que se trataba de una gripe fuerte, la complejización de los síntomas y ciertos casos en el contexto de la pandemia causó extrañeza y posteriormente, con el arribo tardío de pruebas rápidas, se confirmó sospechas de que el COVID-19 había estado en la comunidad. En este proceso, estas historias sobre la llegada del COVID significaron comprender lo que al principio se pensaba como una enfermedad familiar, pero que se tornó en extraña. Y por eso he reunido como algunos componentes que van saliendo en estas historias que tienen esta forma circular por un motivo, que es que todo comenzaba planteando la pregunta de cómo había llegado la enfermedad. Y bueno, una de las primeras respuestas era que la mayoría se había contagiado, si no todos. Entonces, si bien al principio
bueno, obviamente en las comunidades no había acceso a estas pruebas y más bien estas llegaron muchos meses después, incluso ellos mismos lo mencionan, cuando el COVID ya había pasado por la comunidad, recién llegaron las pruebas. Eh, las experiencias que tuvieron de los síntomas, de las dolencias del cuerpo, las espaldas, los fríos, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, que eran los elementos que ellos identificaron como claves, iban ya dando cuenta de que intuían y sospechaban que habían estado enfermos de COVID-19. Otro hecho es que varios de los moradores podían identificar quién era el primer caso, que de hecho era una autoridad que había tenido que viajar a la ciudad, a Iquitos, por motivos también centrados en todo este proceso de demanda y remediación. Y cuando se declaró el estado de emergencia, él estaba fuera de la comunidad y entonces de su retorno se mencionaba que había presentado síntomas que lo convertían en un actor sospechoso. Y a pesar de que también hubo algunas otras personas que retornaron de la ciudad posteriormente. Luego, después de mencionar estas historias, retornamos nuevamente a preguntarnos, ¿no? Pero ¿cómo ha entrado la enfermedad? Y esto lleva a pensar en dos elementos, que son el aire y la noche. Si históricamente varias de las enfermedades que me mencionaba en sus memorias habían sido foráneas, la ausencia de un extraño necesitaba de más explicaciones, ¿no? Entonces, en este proceso complejo se traía los elementos como, por ejemplo, explicar que el agua traía enfermedades y en este caso también el aire era este otro medio contaminante y que era también un factor que agravaba la enfermedad. Tomando ideas de el mal del aire, el mal del agua, el mal de montaña, se hablaba de esta relación de la enfermedad con estos elementos que también se vincula con seres no humanos. Luego hay otra aproximación que describe el aire con su relación con el frío y por ende la muerte, ya que es un elemento que está asociado en la historia Kucama a la primera tierra y es conocido como el mal de los difuntos. Y por otra parte está el hecho de que la enfermedad extranjera, como la describen, atacaba silenciosamente en la noche. Es decir, que los moradores amanecían enfermos de un día para otro. Y sobre eso quiero mencionar una cita de una moradora en una conversación. La enfermedad andaba más en la noche que en el día. Los niños están andando, como uno, que es mayor, no andamos, estamos en nuestras casas. Ellos, como siempre, andando. Nosotros no andamos en la noche. Encontramos a estos microbios, de lo que describía el COVID, que andan en la noche. Luego también una conversación con un agente comunitario comentaba sobre el tema de las madres de las enfermedades. Decía que tiempo atrás el sarampión y la tosferina venían caminando como personas enfermas en las comunidades. Venían, llegaban hasta tu casa, cuando estas enfermedades se acercan, decía que se escondían a los niños en tinajas para que no les encontrara y no les enfermara. El gallo cantaba y alertaba cuando las enfermedades se acercaban. Añade que nunca se podía confiar en las madres de las enfermedades porque hacen daño. Son como nuestros enemigos. Sin embargo, esta nueva enfermedad le causaba desconcierto por sus síntomas como la pérdida del olfato y duda en afirmar si tiene madre, porque en los últimos años la contaminación por las actividades petroleras y poblaciones urbanas ha incrementado, por lo que ha desestabilizado el territorio y los seres que habitan en él. Entonces, la relación del COVID-19 con la noche también con este elemento en particular se debe a que esta última vendría a ser con el tiempo invertido la hora en la que este sale. La noche es el día. Y tal como las historias, tal como otras historias, las visitas nocturnas de seres no humanos, como una enfermedad que está personificada, son motivo de vigilancia, la cual era una práctica de cuidado que tenía la comunidad. Y de igual manera, otro aspecto clave fue el componente de la ausencia de fallecidos, que a diferencia de otras comunidades vecinas o en las propias ciudades, hasta los casos más severos que se pudo notificar se recuperaron en Nueva Santa Rosa. A esto se debe a que, acorde con sus experiencias, la enfermedad tenía cura, al igual que las enfermedades mencionadas en sus memorias. La cura hace referencia a la medicina vegetal y la medicina farmacéutica, como la llaman. Entonces, todos estos componentes podían aparecer en diferentes relatos de los moradores, pero si bien podíamos abordar uno, dos o todos, terminábamos siempre nuestras conversaciones preguntándonos lo mismo, ¿no? ¿Cómo habrá llegado la enfermedad? No era un asunto resuelto, sino que más bien eran todas estas despliegues de explicaciones
y que todas iban sumando a buscar más en dar sentido a esta pregunta. Siguiente, por favor. Ya. Y para cerrar mi presentación, quiero mencionar algunos puntos que, bueno, en primer lugar, citando a un autor, Arosei habla de que el trauma es consecuencia de hechos violentos que afectan a un colectivo en el que se presenta una vivencia compartida y una ruptura violenta con implicancias para el futuro de la vida colectiva. Y un tema recurrente en las conversaciones y entrevistas eran las consecuencias de los derrames. Estos formaban parte de las historias de las comunidades y eran inseparables de sus memorias y cuerpos. Y por eso mismo las categorías de cuerpos sanos y cuerpos enfermos no pueden entenderse sin este componente. Y en este caso, las enfermedades, perdón, los derrames, a partir del 2014 significaron este punto de quiebre que permanece sin reparación, como un punto que define un antes y un después. Y la preocupación por la ausencia de alimentos, el estado de las chacras, que no producen como antes, la imposibilidad de vender buenos productos, eran no solo temas que los moradores nos comentaban, sino que también eran visibles. Y uno de estos, de los más antiguos, se preguntaba hasta cuándo vendrá nuestro ambiente sano, tener como antes nuestro ambiente, de nuestra producción, de nuestra naturaleza, eso quizás no vamos a ver. En segundo lugar está la simplificación de la enfermedad ante la incertidumbre del contagio que provocó que los cuidados no estuvieran dirigidos por el protocolo estatal que veníamos viendo de distanciamiento, de mascarillas, entre otros. El cuidar no suponía un asunto de tensión, como podría pensarse, sino que la prioridad era que la persona se recupere, que se le haga andar nuevamente. Y el reconocimiento de la presencia de la enfermedad en la comunidad fue posterior, y este fue el tránsito de verlo como una gripe a como tal. Y esto también significó que los moradores se autonalizaran nuevamente al momento de investigación, a repensar sus experiencias y reconocer nuevamente este factor extraño en estas. De allí, algo particular que pude hacer fue que no solo llegué a visitar Nueva Santa Rosa, sino que previamente hice una visita en Cuninico, que me llevó un poco a entender la lógica que había en las relaciones de la comunidad, en las 4 comunidades con el módulo de salud. Y un poco también conocer un poco las historias que llevan al centro de salud que es Maipuco y las tensiones que hubo sobre los traslados, ya que en primer lugar, bueno, Maipuco estuvo cerrado, así que no sé, nadie que quiera atenderse podía ir ahí. Más bien la posibilidad que había era Cuninico para varias de las comunidades. Y de hecho hay un caso particular que es un morador de Nueva Santa Rosa que en Cuninico algunas historias afirman que él fue quien llevó el COVID a tal comunidad, pero sobre ese dato es interesante rescatar que no hubo un cierre de puertas en este lugar y esto también tiene implicancias entendiendo cuáles son las relaciones de estas comunidades dentro de todo el proceso que han tenido de demandas, ¿no? Entonces, bueno, hay todas estas historias que, por ejemplo, en Cuninico sí permiten culpabilizar a esta otra persona, pero en Nueva Santa Rosa tienen un tono distinto, ¿no? Y de hecho a mí me interesaba bastante en el punto de las narrativas, ver cómo eran contadas, ¿no? Si se mencionaban los nombres, quiénes eran, si tomaba tiempo que me especificaran tal persona, si era un dato súper obvio en la comunidad. Y resultaba ser que era bastante variado en cómo podía contarse este hecho de quién había sido este primer caso, ¿no? Y más bien, si bien no había una manera de culpabilizar, esta persona fue quien trajo la enfermedad, quien me contagió a mí, fue esta cadena. Lo que sí mostraba la cadena es que ellos indicaban una secuencialidad, ¿no? Primero fue acá, luego acá, de esta familia, pero no en un ánimo de culpabilizar, sino de intentar mostrarme cuál había sido como el orden de los contagios, ¿no? Y creo que eso también era un punto interesante de cómo se iban trazando estas rutas y cómo se iba abordando a estas personas. Bueno, ya para no quitar mucho tiempo, el último tema que quiero resaltar es, en el contexto de la pandemia no se puede obviar nuevamente, como mencioné al inicio, el punto de partida que varios tenían sus experiencias, que era la contaminación petrolera. En varios de los testimonios que yo revisaba, un término que aparecía constantemente era el de estar andando, que lo primero que trajo
y memoria eran los términos que eran utilizados para describir las desapariciones forzadas. Y un autor menciona que este tipo de expresiones de memoria constan de formas de protección, denuncia y señalamiento. Entonces un morador mencionaba: sigo andando para recuperar lo perdido, desde el 2015 he empezado a andar duro, o yo sigo andando, o no he andado en vano. Y una tarea que comenzaron los adultos y cuya responsabilidad pasa a las próximas generaciones es la defensa del ambiente. Entonces, tomo esto porque en el Bajo Marañón no solo se estaba viviendo la pandemia, sino también las consecuencias de la contaminación. De hecho, un término que me pareció bastante gracioso era que describían a los funcionarios estatales como buchizapos, que son quienes comen, toman, bailan, se ríen, se divierten, están caminando, mientras que quienes sufren son aquellos que están trabajando. Entonces ellos describen que resistieron al COVID-19 hasta encontrar el remedio, pero para uno de los moradores de todo este contexto, ya es como si el COVID hubiera pasado, pero lo que siempre se ha mantenido es la importancia del proceso de demanda. Entonces, vemos cómo esta solo suma una capa más dentro de la agenda que ya tienen trazada debido a afectaciones. Y la pandemia es un ejemplo más de esas enfermedades que, como ellos mencionan, a partir del 2014 son más activas. De hecho, mencionan que les persiguen y ante las cuales necesitan todos los recursos para defenderse. Y bueno, con eso cierro la presentación. Gracias. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Había una última lámina que era solamente para agradecer y para decir quizás también de que hay todavía hay tareas pendientes en este proyecto. Tenemos una última visita hacia fines de octubre, inicios de noviembre, para poder cerrar estamos construyendo mapas, en realidad, sobre las rutas de contagio, de transmisión, y también queremos hacer que estos mapas puedan ser contados por los propios moradores, ¿no? Y bueno, solamente agradecerles y darle paso a Monseñor Miguel Ángel para recibir sus comentarios. Él y el padre Manolo Berjón han sido dos personas que nos han acompañado, con quienes hemos dialogado también en este proyecto. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias. Tengo aquí al padre Manolo conmigo escuchando. En primer lugar, agradecer una investigación de este tipo, porque creo que es importante focalizar en poblaciones donde hay poca información, y eso lleva a que el Estado normalmente maltrate a la gente. Por lo tanto, creo que es una tarea muy importante tratar de comprender qué es lo que ha sucedido y sacar algunas enseñanzas también que nos sirva para el Estado y para el resto de ciudadanos. Me gustó mucho el título, Una distancia equívoca. Me recuerda a la equivocidad controlada de Viveiros y también los comentarios que hace Marisol de la Cadena. Me pareció muy importante el título, pero quiero decir algunas cosas. Yo conozco estas 4 comunidades donde han trabajado con el padre Manolo desde hace 28 años. Durante 20 años hemos ido todos los años y en varias oportunidades cada año. Tenemos amigos personales en cada una de esas comunidades, aunque desde que salimos del Marañón hace 8 años no hemos vuelto a visitarles por problemas que no vienen ahora al caso, propios de la institución donde estamos. Quisiera señalar algunas cosas que me parecen interesantes. No tengo datos de esas comunidades, pero complemento con algunos datos del Bajo Marañón de otras comunidades, de cosas que me han ido diciendo. Lo primero es en torno al Estado. El Estado promueve
el individuo occidental. Y esto me parece que es previo a la pandemia, pero que la pandemia pues, también sirve para promover este individuo occidental. Evidentemente en la escuela, pero también en salud. A medida que el Estado ha ido extendiendo algunos servicios, pues lo que va haciendo es extender esta idea del individuo occidental. Quiero señalar, ustedes lo han dicho muchas veces, yo pienso exactamente igual. Esta pandemia para el pueblo Kukama ha llegado después de una profunda contaminación de 50 años de actividad petrolera, y estas comunidades pues, han sufrido también derrames del oleoducto norperuano. Pero insisto en que antes de la pandemia el Estado peruano hizo algo que a mí me parece que ha llevado a que la gente se sienta más indefensa. Y es que con la expansión del Ministerio de Salud, lo que ocurrió es que en las postas médicas comenzaron a haber algunos doctores y enfermeras, en Maipú en este caso, y acabaron poco a poco con los promotores de salud y con los agentes comunitarios de salud. Porque estos agentes comunitarios no tienen los conocimientos científicos occidentales y por lo tanto no son fiables. Yo creo que esto lo que hizo fue debilitar la resistencia de las comunidades ante una pandemia como el COVID. Ustedes han señalado otro aspecto de este individualismo occidental que me parece también muy importante. Cuando alguien se enfermaba era un cuerpo que terminaba en una cama de un hospital y que para el pueblo Kukama pues eso era una aberración. No solo en el pueblo Kukama, sino también en la ciudad de Iquitos. La gente no quería ir al hospital porque era un lugar de muerte. Pero creo que esta idea del individuo occidental es sumamente importante y creo que también una de las lecciones que deberíamos aprender es que las enfermedades no son únicamente de los cuerpos, sino que los cuerpos están vinculados con otros cuerpos y que si rompemos esos vínculos, pues terminamos mutilando a las personas. Y por lo tanto yo creo que deberíamos aprender a proteger esta vinculación de unos cuerpos con otros y por lo tanto también la posibilidad de que los agentes comunitarios de salud hagan su trabajo. Porque esto nos permitiría también otra tarea importante que el Estado no ha hecho, y es que los promotores de salud son también traductores culturales. Habían aprendido algunas nociones de medicina occidental, podían recetar algunas medicinas, pero sobre todo lo que hacían era que la gente confiara en los servicios de salud porque ellos eran los intermediarios. Yo creo que esta ruptura de traductores culturales ha llevado a que el sufrimiento sea mucho más intenso. Ustedes han señalado, como creo que es absolutamente correcto, que en medio de la pandemia, cuando desde las postas médicas no se podía atender, pues volvieron a surgir otra vez como una respuesta de las comunidades estos agentes comunitarios. Yo creo que habría que fortalecer precisamente todo este tema. Eso es una primera cosa que me parece que está claro en lo que ustedes dicen y que quisiera resaltar.
Siguiendo con esto de los vínculos, que ustedes también han insistido en varias oportunidades, cuerpos que se vinculan a otros cuerpos, pues una forma de tratamiento en el Bajo Marañón, en estas comunidades y en las demás, es tratar a las personas de la misma comunidad como hermano, ima o imua. No es hermano de sangre, pero sí es un lazo fuerte, de tal manera que, bueno, pues romper o individualizar la enfermedad lo que viene a hacer es romper estos vínculos en la comunidad, cosa que no solo no se entiende, sino que además también es perjudicial. Ustedes han insistido en la práctica del cuidado, no abandonar a los enfermos y el vínculo familiar, incluso de unas familias con otras al interior de la comunidad. No he escuchado en estas 4 comunidades porque, bueno, no he tenido tiempo y tampoco he preguntado, lo podía haber hecho, pero no lo he preguntado. Pero en otras comunidades del Bajo Marañón, cuando el Estado insistía en que debemos separarnos, pues no solo no han hecho caso, sino que ha habido campeonatos de fútbol entre comunidades. Y no solo ha habido campeonatos de fútbol de una comunidad a otra, sino que incluso han sido promovidos por las municipalidades. Esto nos puede chocar, pero creo que detrás hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, si hemos podido superar la enfermedad y la gente después de la primera oleada sintió que se podía superar la enfermedad porque no había habido muchos muertos, es porque sí, la enfermedad debilita los cuerpos, pero los cuerpos Kukama son fuertes y al ser fuertes lo que hacen es que han podido superar la enfermedad. Evidentemente ha habido secuelas y ha habido cuerpos debilitados, pero esta fortaleza de los cuerpos en el pensamiento Kukama es lo que les ha llevado también pues, a vincularse con otras personas y con otras comunidades para jugar a fútbol, incluso hacer fiestas, 15 años y otro tipo de fiestas en las comunidades. Pero este término de tratar a las personas, de tratarse en la misma comunidad como hermano, imua o ima, me parece que es muy importante. No es el hermano de sangre, pero sí viene a ser un pariente con el que tengo contacto. Por lo tanto, estas ideas de aislamiento social, pues lo que vienen a decir es que no se están comprendiendo los lazos y los vínculos del pueblo Kukama. Desde luego, yo creo que lo que más ha fallado es la comunicación con pueblos indígenas. Evidentemente, después también fallaron no solo la comunicación, sino que no había medicinas y bueno, fue todo bastante triste. La gente tuvo que salir adelante como podía. Otro tema que me parece importante en lo que ustedes han dicho, han señalado, es la enfermedad y la muerte, concebida como un continuum. No es que uno está enfermo y después no pasa nada, sino que, bueno, pues es como una pendiente donde se van deslizando, algunos se curan, pero otros terminan muriéndose. Aquí sí es importante lo que señalaban del desgaste del cuerpo y la enfermedad como debilitamiento también del cuerpo. Ustedes han dicho, creo que es absolutamente correcto, que la enfermedad proviene del aire, del viento y también del agua.
Y aquí quisiera señalar la importancia de la cosmología, porque dentro del aire y dentro del río hay espíritus. El aire vehicula esos espíritus y el agua pues también tiene espíritus. Incluso las madres de la viruela y de otras enfermedades previas están dentro del río. Y en algunas narraciones que nosotros hemos escuchado, el COVID también venía por el río. A este respecto me parece importante también lo que ustedes señalaban en que la enfermedad ataca en la noche. La noche en la tierra es el día dentro del agua, que es cuando atacan estas madres de las enfermedades o estos espíritus. Por lo tanto, yo le daría mucha importancia en lo que ustedes están diciendo al tema de la cosmología, que me parece que es uno de los elementos claves que lleva precisamente a esta equivocidad que en concreto por parte del Estado no es controlada porque no ha hecho ningún esfuerzo por comprender lo que estaba pasando. La gente ha sentido, con toda la razón del mundo, una continuidad entre la desprotección que han tenido durante los derrames de petróleo, que no han sido atendidos, que a pesar de tener sentencias favorables siguen sin estar atendidos. Por lo tanto, falla todo el Estado, porque no solo falla el Ministerio de Salud, que no atiende, sino que el Poder Judicial, que dicta sentencias, al final no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Es decir, es todo el aparato estatal. Y después lo que ha ocurrido es, otra vez, comprueban lo mismo, que en el COVID hay una gran desprotección. Fueron los últimos en recibir una especie de paliativo que llegó tarde, mal y nunca, y que era poco adecuado también culturalmente. Me parece que esto era un poco lo que quería yo insistir. Hay muchísimos datos, muchísimas cosas, de una gran riqueza lo que están diciendo, pero yo señalaría fundamentalmente este tema de el Estado que individualiza los cuerpos y que, por lo tanto, no llega a comprender lo que significa un cuerpo para los pueblos indígenas y crea y genera también mucho miedo, porque abandonar a un enfermo que va al hospital y que no recibe el cuidado de su familia, lo que va a suceder es que esa persona, ese cuerpo que se encuentra solo, va a ser visitado por esos espíritus. Por lo tanto, otra vez el tema de la cosmología, que vuelve de nuevo a debilitar los cuerpos. Esa vinculación de unos con otros, en el término hermano o imua, ima en Cocama, y bueno, pues insistir en que me parece que este tipo de investigaciones es buena porque permite a la población indígena ponerla en el mapa. Yo creo que la comunidad de Cuninico lamentablemente ha tenido que entrar en el mapa a partir de un derrame de petróleo, pero la información que se ha ido generando nos debería permitir tener una atención más adecuada a estas comunidades. Y ese otro tema de la cosmología, que para mí es un tema clave y creo que tiene que ver mucho con
esa equivocidad que no es controlada porque siempre queda al margen este tema de la cosmología. Y creo que ya estoy más o menos en el límite del tiempo que me habían asignado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, monseñor. Sigue tú, Alexandra. Sí, más bien, bueno, voy a preguntar primero al público si tienen algún comentario o pregunta para las expositoras, que pueden levantar su mano o dejarla en el chat. Y en caso no haya, bueno, les doy también la palabra a Carolina Maquena o Roxana para comentar una respuesta. Muchas gracias, monseñor. Yo me disculpo porque creo que al inicio se me cortó la conexión y yo explicaba precisamente el título del proyecto, es decir, cómo nace a partir de esta idea de equívoco, de estas nociones de desacuerdo y de la necesidad de pensar que los términos no son unívocos, sino que los términos involucran muchas más cosas que solo significados. Y en este caso, cuando se habla de enfermedad, se habla de cuerpos y se habla de prácticas y sistemas de cuidado que son sobre todo colectivos, ¿no? En el proyecto también hay una parte donde hemos trabajado con funcionarios del Estado. Y vale decir que hay un reconocimiento de estos funcionarios hacia las primeras prácticas de aislamiento que tuvieron las comunidades. Las reconocen como buenas medidas, en realidad, ¿no? Como medidas que fueron tomadas en asambleas, bueno, en muchos casos fueron en asambleas comunales, pero que sirvieron para amainar la llegada del virus a las comunidades, ¿no? Y eso me parece también importante decirlo, ¿no? No sé si Carolina o Roxana quieran añadir algo más. Sí, en realidad yo solo quería comentar una idea que no comentó Miguel Ángel Cadenas. En verdad es un gusto también escucharlo y creo que la idea que me parece más, que me pareció muy interesante, ¿no? De pensar a partir de este caso, pero además para repensar en realidad la experiencia en la pandemia de los pueblos indígenas en general, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Pensando además la Amazonía peruana, otros pueblos además que interactúan con los Cocama-Cocamiria, ¿no? En la región de Loreto, es la idea de cómo la idea de individuo, ¿no? Es muy distinta a la planteada por el Estado, ¿no? Entonces, creo que concuerdo con la idea señalada sobre cómo el individuo ha sido individualizado, ¿no? Por el Estado, ¿no? La normativa ha tendido a individualizar, ¿no? Y esta individualización lo que ha hecho es más bien desproteger, ¿no? Ha abandonado, ¿no? Ha roto, ¿no? Ha abandonado, ¿no? A las personas, pero además ha roto el lazo comunal, ¿no? O al menos es lo que promovía, ¿no? Y esto lo hemos visto y también lo conversábamos a propósito de otra de las presentaciones, ¿no? Que hemos hecho, que es sobre los retornantes, ¿no? Uno de los puntos más dolorosos, ¿no? Para la población, no solamente de Cocam, en esta zona de Bajo Marañón, sino en general que es la experiencia de muchos otros pueblos indígenas, ha sido lidiar, ¿no? Con qué hacer con los retornantes, ¿no? A las comunidades. Cuando el Estado, ¿no? Te dice, ¿no? Aísla, ¿no? No reciba, cierra, ¿no? La comunidad y tienes a tu familia al frente, ¿no? Y este ha sido un dilema que finalmente se ha resuelto en las comunidades que donde hemos realizado el estudio bueno, hay que generar lugares intermedios ¿no? de aislamiento. No, vamos a aislarlos en casa, ¿no? Cada vez más cerca, justamente porque alejarlos es lo más peligroso, ¿no? Y acercarlos es la forma más bien de ayudarlos, ¿no? Entonces,
La gente más bien creo que ha apelado a esta idea de como colectivizar al individuo, ¿no? Que es creo que una idea importante que genera el equívoco, ¿no? Al que también este proyecto ha ido viendo desde diferentes ángulos. Sí. Muchas gracias de nuevo por sus comentarios. Bien, tenemos una pregunta del público, que es: felicitaciones, preguntan: ¿las comunidades usan lenguas nativas? Ello porque aún usando el castellano, algunos términos tienen un significado propio para ellos. Entonces, ¿alguna quisiera responder primero? La lingüista. Bueno, en realidad la respuesta es muy compleja, ¿no? Em, y nuevamente, haciendo referencia a toda la Amazonía, ¿no? En la Amazonía se hablan aproximadamente, ¿no? Y puedo decir mucho más, de 44 lenguas, ¿no? Indígenas. La población amazónica, ¿no? Ha aprendido español como un proceso, ¿no? De colonización, de mucha violencia, ¿no? El castellano ha sido impuesto a lo largo de las últimas décadas, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Eso da como resultado de que mucha población indígena no hable español. Sin embargo, ¿no? El hablar español también tiene una gradualidad, ¿no? Entonces, uno puede, ¿no? Hablar en español, pero tal vez sentirse mucho más cómodo, ¿no? Por ejemplo, hablando en su propia lengua nativa, ¿no? O tal vez prefiriendo, ¿no? Que le pregunten, ¿no? Para entender mejor, ¿no? En el caso de la población Cocama, Cocamiri, ha habido un proceso de castellanización mucho más profundo, con mucho mayor tiempo, ¿no? A diferencia de otras poblaciones indígenas en las regiones de la Amazonía, ¿no? Esto ha dado como consecuencia también, ¿no? Que, por ejemplo, la lengua Cocama haya caído en desuso, ¿no? Y que además pues haya sido reemplazada en muchos aspectos de la vida por el castellano. Sin embargo, hay muchos esfuerzos también importantes, ¿no? Para que el Cocama, Cocamiria se revitalice, vaya fortaleciéndose, ¿no? Entonces, dicho todo esto, las entrevistas, ¿no? Y el trabajo de campo ha sido realizado en español, ¿no? Todas las personas que han sido entrevistadas han sido entrevistadas en español. Todas las personas se han sentido además cómodas hablando en español, ¿no? Hay además todo un proceso ético también para la realización de estas entrevistas, ¿no? Lo que no significa que esas personas también sean bilingües, ¿no? Algunas de ellas, y que además, pues, el Cocama pueda, por ejemplo, influenciar, ¿no? Su variedad del español, ¿no? Y hay en algunos términos, además del castellano regional, porque además recordemos que cuando hablamos del español o el castellano, pues estamos haciendo referencia a una gran variedad, ¿no? De español. Entonces, hablamos de, por ejemplo, la variedad que se habla en la zona de Loreto, ¿no? O en las comunidades también. Entonces, sí se han encontrado muchos términos y expresiones del castellano regional, ¿no? En las entrevistas. Esto ha sido un reto, ¿no? Acá también hemos tenido equívocos, ¿no? Porque nuestra variedad, ¿no? De español no es necesariamente la variedad de español que las personas que han respondido a estas entrevistas manejan. Sin embargo, ¿no? La comunicación siempre es un arte, ¿no? Todos creemos que nos entendemos, a pesar de que hablamos el mismo idioma, pero en realidad no necesariamente nos entendemos. Así que bueno, ese también es un punto que hemos tratado, ¿no? También de considerar, ¿no? Cuando hemos analizado las entrevistas. Creo que hice una respuesta muy larga, pero bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, creo que además ayuda a entender que por más de que hablemos todos en castellano, es difícil a veces comprendernos por los usos regionales del castellano y además por esos usos que vienen también de sus propias lenguas desde el castellano. Entonces, ahí también se suceden estas capas de equívocos, en realidad, ¿no?
a las cuales hay que atender, ¿no? Y que vuelven, por supuesto, los procesos y una pandemia mucho más compleja, ¿no? Yo creo que ya, bueno, muchas gracias a Marilda por la pregunta y solamente agradecerle a Miguel Ángel por sus comentarios y creo que a cada una y cada uno de ustedes también. Y la dejo a Alexandra para el cierre. Gracias, Maquena. Bueno, con esto estaríamos dando paso al cierre de esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, a nuestro comentarista Miguel Ángel por participar y a todo el público presente por acompañarnos. Y bueno, con esto estaríamos dando por finalizado el día de hoy del evento. Gracias. Muchas gracias.